el derecho a la alimentación y que está, como decía Marcos, en la Constitución, y tengamos que ver la forma en que realmente se cumple, porque tenemos en este país que produce la cantidad de granos que se dijo acá, que puede alimentarnos a nosotros y a 40 millones más, es decir, a 400 millones, 10 veces la población de la República Argentina, y nosotros acá tenemos chicos con hambre, tenemos adultos con hambre, tenemos personas mayores con hambre, tenemos personas con hambre. Y ahí sí no hago distinción, porque creo que hay que tener una mirada que sea regional, y creo que el tema de la migración es un tema que todavía estamos en los albores de un tratamiento que nos humanice un poco más. Estamos discutiendo la alimentación, y aunque la discutamos entre argentinos, la verdad qué mal lo estamos haciendo, porque no estamos satisfaciendo las necesidades de todos. Yo me inicié como legisladora en la ciudad de Buenos Aires y asistí asombrada a ver cuál era la alimentación en los comedores escolares, cómo los niños obesos en las villas, las personas obesas en las villas, estaban subalimentadas, habiendo una constitución que es sumamente progresista, que es la Constitución del 96, que hace a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que además, entre sus primeras leyes, la número 105, habla de la obligación del Estado de la ciudad de hacer un mapa nutricional. Veo que algunos hacen así, que la conocen. Esa ley, para ser aplicada, tuvo que ser judicializada, y el gobernante actual de la ciudad, Mauricio Macri, apeló varias veces la sentencia que obligaba a que cumpliera con su obligación de hacer un mapa nutricional en la ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico de la República, el distrito que tiene una densidad poblacional importantísima, y que de esa población, así como existe una diferencia que el 40% de los ciudadanos ganan más de 15.000 pesos mensuales, en el 60% restante nos encontramos las mayores desigualdades que existen a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Ahí hicimos una mesa del derecho a la alimentación, y como decía, tuve la suerte, la buena fortuna de conocer a Miriam y a parte de este equipo, a Marcos, a Carlos Carballo, y trabajar juntos en tratar de conseguir que al menos se cumplieran estas normativas, en que la trisoja no se le diera a los niños menores de 5 años en las escuelas, y algunas batallas ganamos. Llegamos a Nación, y ahora como diputada nacional me preguntaba, y proviniendo y con esta idea, con una militancia en el Frente Nacional de la Pobreza, donde desde el movimiento de los chicos del pueblo, no sé si algunos lo conocen, se pensaba, cuando Marcos decía lo de las marchas, ellos vienen haciendo marchas desde el año 2001, la consigna es: el hambre es un crimen, y es un crimen porque es evitable, no es una cuestión que realmente es un fenómeno, es un problema, y es un problema que tenemos la obligación de resolver, y en el caso es un crimen porque estamos matando seres humanos. Con esa consigna del FRENAPO surge el ingreso universal del que hablaba recién también el doctor Filardo. Y ese ingreso universal, que pasa lo que pasa porque no es universal, aunque sea una buena política, que es la asignación universal por hijo, que tiene determinadas condiciones, y no lo que nosotros propiciábamos, que sí era un ingreso universal para todos los niños menores de 18 años, es decir, por cada hijo en cada hogar. Y ni aún pensando en una política universal, uno puede creer que esas políticas, ya sean focalizadas, ya sean universales, pueden resolver en el fondo las cuestiones. Lo que pueden es generar un alto impacto, pero si nosotros queremos que esas políticas realmente tengan una proyección, que sea de cambio, que sea realmente transformadora, que no sea solamente compensatoria, hay que pensar políticas de Estado que realmente cumplan esos recaudos. Y la verdad que, partiendo desde la cuestión del hambre como el extremo, el peor extremo de lo que podría ser el tema del derecho a la alimentación, la verdad que la mirada tiene que ser, y la respuesta, a la soberanía alimentaria. No hay otra.
Y entonces, en aquel momento, cuando la consigna se levantaba, había algunas cosas que hoy tienen mucha vigencia y actualidad, que se decía que el alimento no es una mercancía, pero al mismo tiempo tampoco puede ser utilizada como herramienta política para desestabilizar los gobiernos, llámense populares o constitucionales, como nos guste llamarlos. Y es una herramienta poderosa que voltea gobiernos, es cierto, o que sostiene otros gobiernos cuando los intereses les convienen. Entonces, en un mapa que estuvimos viendo con las colegas hace pocos días, vimos que el fenómeno de la inflación, que en este momento nos preocupa a todos, en el mundo entero está demostrando que los países que tienen inflación solamente son los países pobres. Los países ricos no tienen inflación, nosotros la sostenemos, sobre nuestras espaldas está. Y si volviéramos a pensar en el derecho a la alimentación, creo que lo que cabe es la reflexión sobre la equidad, ¿sí? En Argentina tenemos, eso se lee en todos los diarios todo el tiempo, ¿sí? Una producción de alimentos para 400.000 millones de personas, ¿sí? Y nosotros somos muchos menos, y sin embargo vemos que la alimentación no es la adecuada, no tanto en cantidad, sino en la calidad, basada en diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, allí nos hacemos preguntas sobre la equidad, ¿sí? ¿Qué pasa con la equidad? ¿Cómo acceden las personas a los alimentos? ¿A qué alimentos acceden? ¿Quién, en qué función los profesionales, los médicos, los licenciados en nutrición, digo, las personas que trabajamos también en el garantizar el derecho a la información, podemos trabajar para analizar las formas de producción y que los consumidores y que las personas que compran alimentos o que obtienen alimentos de diferentes maneras puedan elegir cuál es la mejor manera de elegir estos alimentos y a quién, cuando yo compro este alimento, finalmente estoy beneficiando. Así que cadena de producción, beneficio cuando elijo comprar en este supermercado o en esta feria franca o en este espacio de pequeños productores o en este otro espacio, ¿sí? O sea, también ponernos preguntas sobre uno como consumidor, en qué lugar está cuando hace estas elecciones y ver que del otro lado, o sea, cada una de nuestras acciones como consumidores están promoviendo distintas formas de producción, de comercialización, y que cada uno también de los actos de los consumidores están generando del otro lado formas de producción complementarias. Y por otro lado también hacernos preguntas sobre la diversidad cultural y la identidad alimentaria, ¿sí? Estos alimentos que son tradicionales, son autóctonos y que no tienen publicidad, ¿sí? Que tienen propiedades nutricionales y culturales y que aparte lo que hacen es sostener ciertos sistemas, ¿sí? de producción y de vida social, y cuánto se puede apoyar comprando esos alimentos o apoyando estas formas de producción más directas, más locales, más cercanas, ¿sí? Entonces ahí es donde uno, sobre la función de la información y de acercar el derecho a la información y el derecho a los conocimientos producidos científicamente hacia el público en general, es que nos genera estas preguntas, ¿sí? ¿Qué hacemos los profesionales para que el público en general, para que todos los consumidores podamos hacernos estas preguntas respecto a lo que comemos? ¿Qué comemos? ¿A quién lo compramos? ¿Qué significa comprar en un lugar o en otro? ¿Y a quién favorecemos con estas compras que estamos haciendo? Mientras estamos acá reunidos, hoy 925 millones de personas padecen desnutrición aguda. Mientras estamos aquí reunidos, no van a poder ingerir las 2.400 a 2.700 calorías mínimas para mantener esa delgada línea entre la vida y la muerte. Al mismo tiempo, hay 2.000 millones de personas que padecen malnutrición o desnutrición crónica, que no pueden acceder a los oligoelementos, micronutrientes esenciales. Y al tiempo que tenemos casi 1.000 millones de personas que padecen desnutrición aguda y casi 2.000 millones de personas que padecen desnutrición crónica, nos encontramos con 1.500 millones de personas que sufren de sobrepeso y 500 millones de personas que padecen de obesidad. Hoy en día tenemos coexistiendo en este mismo momento famélicos y obesos, ¿sí? Las problemáticas de un lado y del otro. Ciertamente tenemos problemas con nuestra alimentación.
Y esto, que es un problema mundial, también nos afecta a nosotros como país. Bien decía Mercedes que nosotros nos jactamos de ser un país productor de alimentos para que serían capaces eventualmente, ¿no? Ahí me va a corregir Malena, de alimentar a 400 millones de personas. Y nos encontramos en casa con niños que padecen desnutrición aguda, con niños que padecen desnutrición crónica. Entonces es necesario agitar el pensamiento y pensar críticamente sobre este derecho a la alimentación adecuada. Y a mí me daría mucha satisfacción que al menos hoy, no voy a caer en disquisiciones jurídicas, pero que todos los que estemos aquí nos vayamos con la idea de que nuestra Constitución Nacional, eso que está en lo más alto de la pirámide jurídica, consagra claramente el derecho a la alimentación adecuada. Está ahí, está en los pactos internacionales que Argentina ha reconocido y a los que le ha dado jerarquía constitucional. ¿Y qué es esto del derecho a la alimentación adecuada? Podemos construir una definición de diversas maneras, pero me bastaría con que podamos acordar que el derecho a la alimentación es ese derecho a tener acceso, ¿sí? Derecho a tener acceso. Y ahora voy a decir por qué hablamos de acceso. El derecho a tener acceso de manera regular, permanente y libre a una alimentación adecuada o a los medios para obtenerla. ¿Y por qué hablamos de acceso? Porque si actualmente nosotros tenemos fuerzas productivas capaces de producir alimentos para alimentar al doble de la población mundial. Un informe de la FAO en el año 2000 reveló que nuestras fuerzas productivas actuales permitirían alimentar a 12.000 millones de personas. Hoy somos casi 7.000 millones de personas y, como les contaba antes, tenemos serias deficiencias de acceso. Por eso la clave es el acceso, no es la disponibilidad. Hay alimentos suficientes para que todos estemos adecuadamente alimentados, adecuadamente nutridos. Lo que sucede es que muchas personas no tienen acceso a esa alimentación. Entonces, el derecho a la alimentación es claramente el derecho a tener acceso. ¿Y cómo tenemos acceso a una alimentación adecuada? Bueno, los alimentos o se producen para consumo personal o se acceden en el mercado. Entonces, pensar el derecho a la alimentación en términos de acceso nos obliga a repensar todo nuestro orden social, porque en definitiva nos lleva a pensar cuáles son las posibilidades de los individuos en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, para poder acceder a esa alimentación, sea para producirlo, y en esto tenemos que pensar la política de acceso a la tierra, la política de acceso a los recursos productivos, a los recursos hídricos, a la tecnología, al conocimiento agrícola, a los servicios de extensión rural, al crédito, a los insumos agrícolas. Pensar la posibilidad del acceso a la tierra, y para aquellos que tienen que ir al mercado para poder acceder con dinero, de qué manera logramos que haya más dinero en los bolsillos de cada vez más personas. Y esto implica, por supuesto, pensar políticas de empleo, pensar políticas de seguridad social, de modo tal de que todas las personas, sean en zonas rurales o en zonas urbanas, tengan acceso, ya sea a la producción directa del alimento o a los medios económicos, al dinero para poder ir al mercado y procurarse ese alimento.